Desde ahora, la evolución de la radio dominicana llega a tus sentidos. Mujer Interactiva Radio, el magazine especializado más optimista y poco convencional que impulsa y motiva a la mujer de hoy. Esto es Mujer Interactiva Radio. Muy buenos días, comunidad interactiva. Gracias por esta sintonía y por siempre estar pendiente de tu magazine radial, tan completo, el más optimista de la radio digital, y como cada miércoles con temas sumamente importantes y relevantes para ti, mamá, para ti, mujer, y también, por supuesto, familia dominicana. Junio es un mes muy especial porque no solamente inicia esta gran temporada de verano que todos esperamos, sino porque estamos viviendo momentos importantes, no solamente en República Dominicana, en el mundo, lo que acontece con toda la enfermedad y la emergencia sanitaria ante el COVID, con relación al cierre y la vuelta a clases, las discusiones de la apertura. Es un tema muy especial y sobre todo en un tiempo muy relevante del año que estamos viviendo. Así que también por esto estamos trayendo información oportuna, muy actualizada, y una de ellas es estar pendiente también de las situaciones que continúan en todo el acontecer de la vida, como el mes de concienciación y prevención ante la pérdida auditiva o mes del sordo también. Y por eso en este día traigo tema maravilloso para ti que trataremos con Elaine Tona, excelente logopeda y terapista del habla. Pero también quiero hablar contigo, mamá, papá, para que puedan prevenir, para que puedan detectar a tiempo ciertos procesos y ciertas decisiones oportunas que hay que tomar ante pérdida de audición. Pero antes quiero invitarte a que nos sintonices siempre a través de dominicaninternet.com, pero también a través de nuestra casa, la radio de la proximidad, www.radiofunglode.org. Allí estamos contigo todo el día con música, con programación, con información actualizada, y nuestros live, por supuesto, por nuestra cuenta de Instagram, Mujer Interactiva Radio, que ahí tienes entrevistas que si te las pierdes, compártelas, búscalas, repasa esa pregunta importante. Quiero mandar un saludito muy especial a Yoshira de León, nuestra compañera, coconductora. Yoshira no tiene COVID, vamos a anunciarlo. Yoshira está ahora mismo cumpliendo con unos procesos sí familiares, pero gracias a Dios está cuidándose y no está ausente por COVID, sino porque la retiene un compromiso familiar. Así que Yoshira, te esperamos con ansias, y quiero también informarte que estamos en vivo, por supuesto, a través de YouTube de nuestra casa. Así que vete ahí a YouTube, a Radio Funglode, suscríbete si no lo has hecho, para que disfrutes de nuestros programas en vivo y puedas también pues compartir esas entrevistas interesantísimas que están en cada programa. Y como siempre te ilustro, porque es importantísimo que crezcamos en educación, que podamos promover importantes, relevantes noticias, efemérides, pero para construir sobre estas acciones que puedan promover el desarrollo de las familias. El día de ayer se estuvo celebrando el Día Mundial de las Madres y los Padres. Fíjense que estuvimos el domingo, último domingo de mayo, celebrando el Día de las Madres. Sin embargo, tenemos una efeméride mundial que es el Día de Padres y Madres. Entonces, esta hace homenaje a ambas cabezas de familia, y esto se hace cada 1 de junio. Esto fue ayer y fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza y educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad, por supuesto. Y siempre es el momento para agradecer a los padres su trabajo. Siempre es importante. Por eso se originó este día justamente. Este día fue creado el 17 de septiembre del año 2012 mediante una declaración emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y su principal objetivo es justamente reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio de los padres en su crianza y cómo se ocupan de sus hijos. Y este decreto hace énfasis en la importancia que tiene la familia en la educación, en la protección, en el cuidado de los niños, para hacer de ellos seres integrales, seres llenos de amor, de tolerancia, de comprensión. Estamos viendo en este momento un mundo pues muy vulnerado,
una sociedad con mucha violencia, con mucho desprendimiento de sentimientos, pues digamos, insanos. Y es importante que estas conversaciones se lleven a cabo en casa, cotidianamente. No esperemos acontecimientos mayores para traer el tema. Esto debe ser tratado en el ejercicio diario de nuestros días como padres. Y con esta efeméride, los Estados miembros de la ONU pues decidieron centrar esfuerzos para que se dirigiera justamente una colaboración a la sociedad civil, para que un trabajo puntual de educación desde las escuelas, desde la estructura familiar, pues pudiera comunicar a las sociedades qué está sucediendo en los hogares, qué necesidades hay para fomentar y mejorar el rol de madre, el rol de padre, cómo podemos concebir un mundo mejor. En este momento papá y mamá han pasado 1 año y 3 meses con mucha presión, con muchos desaciertos, incluso muchos han perdido sus trabajos y sabemos que es un momento de presión muy franca y que debemos estar en conciencia como hijos y también como colaboradores de cualquier sistema familiar. Así que los padres definitivamente son esenciales para tener un hogar con valor, con disciplina, pero también es importante que ellos reciban amor, que ellos reciban también la devolución de esto. Yo quiero que mi querido Control Master Gustavo Matthews se integre a esta conversación y me comente cómo se siente cuando él recibe esa compensación cariñosa de su hija. Porque hay un deber, ¿verdad que sí, Gustavo? Claro que sí. Hay un deber como padre para ti, el hecho de llevar la educación, el sustento, saber que le das un techo. Pero cuando tu hija te valora como padre, esto es sumamente relevante. Claro que sí, porque esa es como el premio. La recompensa. La recompensa es saber que uno está haciendo bien el trabajo. Eso es así, eso es así. Y fíjate que nosotros nos encargamos de justamente, vamos a decir, modelar a nuestros hijos en ese sentido, en esa devolución del sentimiento de amor. Sabemos que muchas personas luego, muy entrada a su adultez, manifiestan, no recuerdo la última vez que papá me dijo que me amaba. Sí, es verdad. Y duele. Claro que duele. Y es un proceso doloroso el aceptarlo y el entenderlo porque esto genera ciertos traumas, ciertas lagunas y ciertas conductas emocionales en el adulto. Pero cuando el niño aprende a crecer con ese te quiero y te amo natural, es fácil integrarlo a su vida. Sí, porque es cuando uno le hace sentir querido, lo hace sentir especial, lo hace sentir en familia. Claro. Hace que ese núcleo familiar sea verdadero, sea sólido. Porque si uno no expresa lo que uno siente por los hijos, y entonces... Ese sentimiento de amor también desprende compasión, desprende empatía y autoestima. Claro. Cuando yo sé que me aman, soy valiosa. Cuando yo sé que amo a papá y papá sabe que en casa me aman, mamá sabe que mis hijos me aman, el sacrificio es válido. El tema es cuando he crecido, cuando no he recibido esa recompensa, luego ante la sociedad, ante la calle, yo no soy una persona valiosa. Claro. Y mendigo amor. Así mismo es. Entonces estoy esperando que cualquiera, y no sé validar el amor. Y ahí vienen un sinnúmero de trastornos psicológicos en la mujer, sobre todo, que luego no sabe valorar el amor o se entrega a cualquier persona que no sabe valorarla. Esto es un tema bastante importante y lo estamos viendo a grosso modo porque es una efeméride puntual, pero sí es relevante que hablemos sobre el afecto filial, familiar, cómo vemos a los roles desarrollarse, claro. ¿Qué estás esperando incluso de papá? Mira, ¿qué estás esperando de mí como padre? ¿Cómo te sientes en mi ejercicio? Y obviamente esa es una conversación que se va a llevar según el grado y la edad del niño. Claro. Pero es tan importante como sentar a mis hijas y decirle, pero cuéntame, ¿en qué te hice sentir mal? ¿Qué de repente hice que a ti no te gustó? ¿Por qué? Porque son seres humanos que están creciendo con una identificación, pero también con una personalidad diferente, con esperanzas. Lo que pasa también es que con el pasar del tiempo, ya... El ser humano ha aprendido como que tienen que expresarse. Claro. Tienen que expresarse porque si no se expresa con sus hijos, va a crear un problema en su casa. Pero sigue siendo un tema. Porque los papás de antes, eso llegaban y da miedo que... No había conversación. De hecho, recuerda, uno de los traumas más grandes del ser humano es justamente la imposibilidad de comunicar desde la emoción. ¿Por qué? Claro. Porque llega papá y cállate, que estoy cansado, no quiero hablar contigo. O mamá dice, cuando llega visita no se hable, váyase a su cuarto. Los muchachos hablan cuando la gallina mean. Sí, Entonces todo esto va creando un proceso desigual,
un proceso incluso con ciertas necesidades luego profesionales de diferentes áreas que puedan hacerse. Entonces, con este recordatorio de esta efeméride que pasó ayer en calendario, pero no debe dejar de ser oportuno tratar en casa, queremos que entiendas, tú que nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, que existen diferentes factores para trabajar como padre y madre que inciden y afectan la dinámica familiar. Por ejemplo, la desigualdad de género. ¿Qué está sucediendo con todo este tema, este bombardeo que estamos teniendo, redes, televisión, programas? Hablemos con nuestros hijos qué es la desigualdad de género o la igualdad de género. Mami, ¿qué es este concepto? ¿Cómo me afecta? Por eso entiendo que está sucediendo tal cosa con mis amiguitos o conmigo mismo. Y es un tema que cuando se provoca llevar y ampliar, da libertad al joven a que pueda expresarse y decir probablemente lo que no se ha atrevido a decir. Eso es cierto. Esto es importantísimo. Claro. También el abandono de hogar de algunos de los padres. Muchas madres tratan de camuflar el hecho de la ausencia de un padre y a cierta edad no se dice detalles, ¿no? Tal vez temas dolorosos, pero luego conforme va avanzando el tiempo, al joven adulto hay que integrarlo a la conversación. Claro que sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué papá se fue? ¿Por qué mamá se fue? ¿Por qué se divorció? ¿Por qué se rompió la familia nuclear? Porque debe existir, como quiera, la relación de papá y mamá fuera de. Entonces, claro, esto es interesante hablarlo. La pobreza, ¿qué está pasando con nuestra economía? Muchos padres prefieren y apuestan por proponerle a los hijos un estilo de vida insustentable. Esto no es real. Acostumbras no, al niño no se le puede decir que estamos pasando trabajo. No le vas a decir que está pasando trabajo, pero tienes que enseñarlo y estructurarlo a que no te puedo complacer con todos los caprichos. No todo se puede comprar, no todo se puede tener. Este no es momento de viaje. Claro. Este no es momento de mudarnos, este no es el momento de comprarte unos tenis muy caros, porque probablemente tenemos que tratar de solventar otras cosas producto de esta pandemia, de este proceso. Papá no tiene el trabajo habitual, mamá no está produciendo como antes. Hay que hablar de la economía de la casa. Sí. Entonces, no solo darle el gusto al niño para que no sufra, no, todo lo contrario, el niño va a sufrir cuando siempre encuentre frustración allá afuera. Así es. Cuando entonces él entienda que a mí si todo me lo daban, yo merezco todo. Ahora salgo a la vida sin papá y mamá y, oh sorpresa, la vida no me lo da todo. No es bonita la vida. Y no es bonita la vida, era más linda cuando yo estaba en casa. Claro. Y ojo, por eso estamos teniendo tantos niños de 35 y 40 en casa todavía. Eso es correcto. Eso es cierto. Y por eso tenemos tantos niños de 35, 38 y 40 en casa todavía, viviendo con mami haciéndole. Y no piensan irse. No, sí están cómodos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si trabajo, produzco y para mí, en casa me lo siguen resolviendo todo. En casa doy 2 o 3 chelas y también, porque ya está. Le pago el internet a mamá y punto. Y la luz, estamos listos. Y le llevo un vinito y una flor de vez en cuando. Ya, esto es así y esto es un tema que se necesita trabajar. Tú que estás ahí genera conversación, habla también de la migración, habla de la violencia intrafamiliar, habla de las enfermedades como tal, cuáles estamos enfrentando, en casa qué ha surgido, por qué abuelito o abuelita partieron de este mundo, qué está pasando con el tío. Hablen, el acceso a la desigualdad de la educación, la inclusión, y esto es importante porque la ONU prioriza las políticas familiares rumbo a su Agenda 2030. Esto es una agenda que se viene discutiendo desde hace ya más de 10 años con relación a alcanzar términos y elementos sostenibles que estén cumplidos ya en la Agenda 2030. Y no falta tanto. Y no vamos ni por la mitad. Nos falta mucho. Y nuestros países, República Dominicana es uno de los que está más atrasados en esos cumplimientos. Sí, pero ahí vamos al paso. Vamos que sí, la esperanza no se pierda. Así que la base de la familia es el desarrollo sostenible, esta inclusión. Así que hablemos sobre todos estos detalles maravillosos y sobre todo qué ha pasado con el padre responsable, cómo protege la familia, el respeto del trabajo integral de los emprendimientos. Hemos visto ya en este tiempo tantos emprendimientos que si bien se habían estilado, la pandemia pues propició mucho más. Papá, mamá, cómo estoy aplicando esto dentro de la casa, la dinámica, cómo este sistema puede estar integrando a los jóvenes en estos emprendimientos y ellos ser parte de esto. Incluso hay películas que te quiero recomendar porque esto no es una efeméride vacía. Yo quiero que procesemos esto y he traído hasta ti pues apoyo, sistema educativo. Hay películas maravillosas que cuando la vemos nos dan un máster y salimos con un PhD familiar, ¿eh? A mí me encantan. Así es. A mí me encantan y para celebrar este día te quiero pues
ofertar que dediques tiempo, sobre todo mañana que es feriado y tal vez no tienes que trabajar todo el día, y dedicarle tiempo a este encuentro familiar y nutrir esta relación. Pues hay una maravillosa que se llama El Padre, que es del Reino Unido y se hizo en el 2020 y muestra una relación entre un hombre de 80 años que vive solo en su apartamento en Londres y su hija, presentando un claro deterioro cognitivo. Ya él está senil y síntomas de Alzheimer. De hecho, ya Anthony Hopkins ganó el Oscar por esta actuación. Es maravillosa. Yo la vi. ¿Qué película? La tuve que ver 2 veces. Mira, la vi. ¿Y qué película? Porque te presenta Increíble. El cuadro no solamente desde él, sino desde afuera, desde el cuidador. Y esto es importantísimo porque estamos hablando de la familia, pero como padre tiene toda una idealización en su proceso degenerativo de su salud mental y cómo entonces se le dificulta valerse por sí mismo, pero cómo la hija está tratando y cómo él ve el escenario. Es realmente importantísimo que esto se vea, porque nuestros padres en el proceso de envejecimiento empezarán a tener conductas erráticas. Claro. Que a nosotros nos molestarán y no entenderemos. Tenemos que empezar a entender. Papá está diferente, está más cascarrabia que antes. Oye, papi sí está haciendo tonterías. O cuántas cosas está hablando papi o mami que antes no hablaban. Hay que observar. Esto es parte del cambio. Y no es este viejo sí molesta. Y no tanto eso, sino que a veces vemos esas cosas y lo que hacemos es que ¿lo aislamos? Llévalo para allá. Claro. No, yo no quiero ir para donde papi, que papi molesta mucho. Vamos a atenderlo. Vamos a atenderlo. Vamos a quererlo. Y amarlo como se repitió el ciclo. Porque pero es que cuando uno nació tampoco sabía nada. ¿Y cuántas disparates hablábamos? Y ahí estaban ellos. ¿Y cuántas cosas decíamos maldichas? ¿Y cuántas incoherencias y no entendíamos el mundo? Y papá y mamá con paciencia nos orientaron. Ahí estuvieron. Es el momento de devolver. Así que El Padre, si no la has visto, búscala en alguna plataforma que te ofrezca esta película gratuita y disfrútala porque es una gran película. Pero también hay una en España que se realizó en el 2019 y se llama Padre no hay más que uno. Padre no hay más que uno, un padre de familia numerosa y muy ocupado con su trabajo informático, debe cuidar a 5 hijos mientras su esposa visita a su hermana en otra ciudad. Es una dinámica entre el desafío de quedarse solo y entender qué está pasando con todos estos chicos de diferentes edades. Y cómo entiende ese rol de mamá y cómo mamá hacía la vida sin él cuando él estaba inmerso en su trabajo. Es extraordinaria también. Una tercera película que te recomiendo es El mejor verano de mi vida. Es de España también, 2018, y el cine español a mí me encanta. Buenísimo. Soy fanática del cine español. Y este es un vendedor de robots de cocina que lleva a su hijo a una de sus vacaciones de veranos inolvidable. Y en medio de una crisis de pareja y muchísimas deudas, allí se desarrolla esta dinámica familiar también interesante. Y una película que conmovió masas, la he visto tantas veces, la encuentro y la puedo disfrutar, es Extraordinario, del 2017 de Estados Unidos, de August, el niño que nació con desfiguración facial. Qué película increíble, tan linda, donde a través de esta deformidad facial del niño, él enfrenta los retos de la vida, pero cómo esta familia se entrega a diseñarle todo un sistema a este niño para que él pueda vivir su vida como corresponde. Claro. Es maravilloso, es una película que empodera, que nos hace ver hasta entender, Dios mío, qué bendecidos que somos. Siempre lo decimos, en mi caso lo decimos, que gracias a Dios, a pesar de tantas vicisitudes que se presentan en el día a día, estamos sanos y estamos completos. Estamos sanos. Y no tenemos, en verdad no tenemos problemas. Así es. Y cuando hay alguien enfermo aparece para la medicina y hay solución. Sí, hay personas que ni con dinero pueden comprar la salud de sus hijos ni de sus padres. Y esto es algo que debemos agradecer día a día. Otra muy buena que también habla sobre un hombre que no tiene una buena relación en el momento terminal con su hijo y regresan a ese encuentro entre una dinámica de ilusión y fantasía maravillosa, y es Big Fish. Es una película del 2003 norteamericana maravillosa también, que es importantísimo porque ahí habla del último momento del padre y cómo pasa con muchas familias que
no resuelven sus relaciones y sus procesos durante la existencia, como bien dices, se apartan, rivalizan y llega ese momento en que hay que ir a despedir al padre o a la madre y qué dolor, porque la película de la vida pasa completa entre arrepentimientos, entre sanaciones a veces que no necesariamente son las mejores y esto es una película para verla en familia y empezar a sanar. Hay detallitos que surgen en casa que se extrapolan a la vida y cuando pasan 20, 30 años dices, ¿y por qué yo no me acerqué nunca a mi tío? Así es. ¿Por qué nunca fui y me reconcilié con mamá o con papá? Por tonterías. Porque la vida realmente no puede justificar ese tipo de cosas. Y luego La vida es bella. Película maravillosa de la cinematografía italiana de 1997, donde en el 39 una familia italiana que vive en la Toscana se ve horrorizada por los traumas nazi y cómo en un campo de concentración encuentran la belleza, el amor. Y la película es increíble. Esa película definitivamente, el que no la ha visto todavía, tiene que alfabetizarse. Sí. No la ha visto, tiene que volver a nacer porque tiene que verla ya. Tiene que alfabetizarse. Ahí usted verá que a usted no le falta nada, que usted lo tiene todo y que es millonaria. Y esta es una película que puede inclusive verla con sus hijos ya adultos o con los hijos que puedan entender un poco qué está pasando con estos cambios mundiales para que puedan mover esta integración. Así que genera conversación, incluye si eres social media o si te gusta mucho trabajar en las redes, sube tus fotos con el hashtag Día Mundial de los Padres y sigue la conversación. Incluso aconseja a otros en tu comunidad que veas que están en falta. Mira, te voy a recomendar una película. Claro. No sé si la has visto, que se llama El Juez, que es con Robert Downey Jr. Ah, pero espérate, esa película es... Que más o menos trata de la Sí. aprobación que necesita el hijo del padre, que el padre nunca se la da. Buenísima. Buenísima, también la Buenísima. vi, es cierto, y qué bueno que la traes a la parrilla de recomendaciones El Juez con Robert Downey Jr. Creo que es 2016, no me equivoco. La película es formidable. No. Y fíjate que pasa algo similar. Se separaron por un conflicto y después de 20 años, él debe volver a su pueblo, pero a defender a su padre. Sí. Y es terrible el encuentro, el proceso, la aceptación. Es maravillosa. Así que véanla, disfrútenla y compártanla. Mañana es un día especial para esto. Y las efemérides solo nos recuerdan de qué debemos ocuparnos, pero todo el año puedes seguir celebrando. Y una importante, muy adecuada ya para el mundo del fitness y del atletismo, es que justamente hoy, en la primera semana de junio, se celebra el Día Mundial del Corredor. Aquí se hace homenaje a los millones de corredores en todo el mundo que se ejercitan para tener una calidad de vida más saludable. También se hacen incluso carreras para recaudar fondos y poder ayudar a organizaciones, asociaciones que procuran sostén económico. Así que este día se originó en el 2009, es una efeméride bien nueva y es denominada como el International o National Running Day, dependiendo del lugar donde se celebre. Esto se debió a una iniciativa de esta edición donde participaron 2.5 millones de aficionados en un running proveniente de 177 países y esto entonces comprometió en la meta, ¿no?, de alcanzar 15 millones de kilómetros recorridos entre todos los países, y una hazaña tan grande pues tenía que entonces instaurarse con un reconocimiento de este tipo. Y es importante que no solo se haga de manera pues recreativa, es importante entender, valga la redundancia, que tiene beneficios el running. Estamos hablando de que las personas en todo el mundo procuran fortalecer su sistema cardiovascular y respiratorio, optimizar el sistema pues osteoarticular, los huesos. Esto no tiene que ser obligatoriamente un atleta de grandes kilómetros o de grandes saltos. El hecho de ejercitarte a través de la caminata y del running te puede mantener tus ligamentos y articulaciones sanos, sobre todo con este proceso de confinamiento donde no todo el mundo está en movilidad constantemente. Salir un poquito a la naturaleza en los horarios que podamos hacerlo es relevante, con tu cuidado, por supuesto. Fortalece tu sistema inmune, ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades, también disminuye el estrés y la ansiedad que estamos viviendo. Claro que sí, necesitamos bajarle. No podemos seguir esto viendo de gente dándose golpe en la calle, por favor. Esto se necesita bajar y por supuesto mejora la autoestima, porque
en la medida en que ves que tú estás mejorando tu movilidad, tal vez rebajando un poquito, porque definitivamente ese movimiento va tonificando, ya no está la pancita tan grande. Tonificando, la pancita baja, tu respiración, duermes mejor. Esto hace que te sientas mucho mejor contigo mismo. ¿Cómo comenzar? Si no lo has hecho y estás escuchando esto por primera vez hoy, dices, bueno, sí, interesante, ahora que tengo tiempo y los domingos me queda cerca un parque, zapatos deportivos adecuados, no te mortifiques, no te vayas a comprar unos de miles y miles de pesos. Un zapato cómodo, adecuado, un tenis que puedas utilizar. Empieza con una pisada firme, no empieces a correr desde el primer día, como me pasó a mí una vez y me lesioné. No, oye, soy yo desmayado ahí. Yo me fui a correr, pero esto no es nada y lista. Y me Adiós, Gus, que te apagaste. Ay, Dios mío, no pude ni volver. Entonces, esto es al paso. Empieza a caminar, empieza una rutina, primero unos 20 minutos el primer día caminando, reconociendo tu capacidad respiratoria, donde llegas. Hazlo interdiario, empiezas 3 días a la semana, luego súmale tiempo y días, adiciona, luego ve midiendo tu frecuencia cardíaca, afíliate a algún grupo de runners porque está lleno, tanto Mirador como Parque Iberoamericano. Hay muchos. Sí. Y son aficionados, expertos, hay todo tipo de preparación y allí te integran, son chulísimos, hacen viaje y bueno, también te orientan cómo mejorar tu nutrición durante este tiempo, qué hacer cuando estás en un proceso de entrenamiento, cómo alcanzar metas, porque esto no es solamente salir a correr y ya, sino que se alcanzan metas. Así que es importante que si estás en esto, pues celébralo corriendo y si no, integra a alguien en tu localidad que lo necesite. Y no podemos dejar de hablar en esta mañana de Corpus Christi, porque mañana tenemos un feriado importantísimo para nuestra sociedad católica. El jueves 3 es el primer jueves de junio, se celebra el Corpus Christi, conocido igualmente como Cuerpo de Cristo, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y se conmemora como una Eucaristía para adorar la presencia de Jesús. Es una festividad móvil de la religión católica, contemplada en el calendario litúrgico y se celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, la cual se lleva a cabo el domingo siguiente a Pentecostés. Estos son, en cuentas, 60 días después del domingo de resurrección. Así que recordando que mañana es Corpus Christi, ¿por qué mañana hay un feriado? Porque es Corpus Christi. Ya lo saben ya. La sociedad también ha olvidado un poco los motivos de las efemérides sí. Y de los días feriados. Ay, mañana es feriado, qué bueno. ¿Y por qué? No, porque es feriado. Está bien. Ya. No, hay que hablar, hay que reconocer, hay que de hecho reeducar en casa. Justamente hablábamos de papá y mamá al inicio. Papá y mamá, explícale a tus hijos qué es el Corpus Christi. Claro. ¿Por qué mañana no trabajamos? ¿Por qué no tienes clases virtuales? ¿Por qué tú mañana te quedas en casita durmiendo hasta tarde? Porque tú tienes una celebración que es propia de la religión católica. El Corpus Christi tuvo sus orígenes en la última cena de Jesucristo junto a sus 12 discípulos durante la noche del Jueves Santo. Jesucristo convirtió el pan en la representación de su cuerpo y el vino que representaba su sangre, invitando a sus discípulos a que comieran y bebieran de él. Y este acto precede el santo sacrificio de Jesús en la cruz, venerando su santidad como representante de Dios en la tierra. Y de acuerdo a registros e investigaciones e historiadores en la Edad Media, año 1208, la religiosa Juliana de Cornillón propuso celebrar esta festividad en honor al cuerpo y sangre de Cristo presentes en la Eucaristía. Dicha propuesta se materializó en el año 1246 en la diócesis de Lieja, ubicada en Bélgica. Ya en el año 1263 sucedió un hecho milagroso en la localidad de Bolsena, esto es en Italia, cuando en la celebración de una misa, un sacerdote rompió la hostia consagrada, brotando sangre de esta. Esto consolidó esta festividad litúrgica del Corpus Christi. Algunos datos interesantes de este tema es que el proceso mediante el cual el vino y la hostia se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo durante la Eucaristía se denomina transubstanciación. Esto no es vino solamente ni es un pancito. Esto es algo
generado para esto, ¿no? Y este proceso se llama transubstanciación y se materializa la forma en la que los creyentes reciben a Jesús físicamente, representando una acción de gratitud. Así que este proceso en la que tomo o tengo en mi boca la hostia, esto es un proceso muy sagrado, muy solemne, particular de cada quien que lo consume y requiere todo el respeto del lugar. He visto también, no soy católica, pero participando en algunas actividades he visto también un poquito se ha bajado el respeto hacia esto, ¿no? Esto es importante como reconocer qué ha sucedido con esto y adentrarnos un poco más a estas actividades. El Corpus Christi representa uno de los 5 momentos durante el año en el que el obispo no puede estar fuera de su diócesis, por ejemplo, es un elemento de un dato curioso. Y también antes de recibir la Eucaristía se debe practicar el ayuno eucarístico, que eso es algo también que se ha perdido en práctica. La gente hace sus brunch y después se va a la iglesia. Entonces ahí... Y no tanto... Unos salami frito, tapipo, un queso frito, dale para allá. Pero hay un ayuno en general, ¿no? De mente, cuerpo, es un ayuno de sanidad, claro, que debe hacerse, entiendo yo, a cualquiera de los conocedores del área que me corrija o me despienta, pero entiendo que es un ayuno general, ¿no? Que provoca una sanación de espíritu, que eso es lo que se persigue. Y por supuesto en el físico también hay que integrarlo, absteniéndose incluso de ingerir cualquier alimento o bebida por lo menos 1 hora antes, porque voy al proceso, ¿no? A la transubstanciación, y esto es importante que lo reciba el cuerpo en estado sagrado. ¿Y cómo se celebra en el mundo? Pues el Corpus Christi se lleva a cabo el jueves siguiente al 9º domingo, después de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte, y en algunos países se celebra el siguiente domingo. ¿Cómo se hace? Pues con las respectivas misas, con actividades. En algunos países, en España sobre todo, que son muy fervorosos, hay desfiles de carrozas, hay manifestaciones especiales que se hacen con cuerpos teatrales, también los coros de la iglesia, en fin, es importante que veamos que en el mundo hay diferentes culturas que honran las fechas de diferentes formas, y qué lindo, porque eso nos nutre, sabemos qué está pasando en todo el sentido general. Y algo que no nos es ajeno a ninguno de los que estamos respirando en este mundo y en este planeta, es que el 5 de junio vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Importantísimo. Esto es un llamado visceral, vital, emocional, de toda índole que puedas denominarlo, y este llamado debe hacerse más que nunca con la finalidad de sensibilizar, de educar a nuestra población. ¿Cuándo se va a acabar este proceso educativo? Nunca. Nunca. Mientras sigamos viendo lo que estamos viendo, no podemos bajar la guardia, ni el sentido, ni reconocer la importancia de seguir aportando en lo que es todo nuestro ecosistema funcional. Ahora podemos ver incluso cómo, lamentablemente, uno de los grandes beneficios y elementos positivos de la pandemia fue ver que durante ese recogimiento obligatorio de las sociedades se sanearon ríos, se limpiaron bosques, los animales salieron desconcertados. ¿Qué está pasando? No veo gente. Dios mío, hasta por fin. Volvieron a reconocer el espacio como suyos. Claro. Entonces, esto es una fehaciente evidencia de que el ser humano es el que está acabando con todo lo que está a su alrededor. No tenemos piedad. Así que esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal precisamente fue el medio ambiente. Es por esto que las personas deben mejorar sus hábitos de consumo. ¿Cuánta basura no se desechó también en este confinamiento? ¿Cuántas personas, entre el show de no fregar y de quejarse porque hay muchos oficios, empezaron a consumir mucho más desechables? Entonces también viene otro proceso. Deja que te interrumpa aquí un momento. Claro. Casualmente, hablando del medio ambiente, mañana jueves a las 3 de la tarde, se va a estrenar acá en Radio Funglode un programa que se llama Colibrí Radio, donde van a estar los expertos sobre el medio ambiente de República Dominicana. Maravilloso. Y eso no tiene comparación, lo que hemos visto ahí. Nueva propuesta radial de Radio Funglode. Nuevecita, sale mañana, lo estaba hablando el presidente Leonel Fernández, eso no tiene comparación, buenísimo ese programa, se los recomiendo, trata de, los expertos, la gente que estaba aquí sentada, que yo estaba viendo,
Señor. Maravilloso. Mañana será los jueves. Los jueves a las 3 de la tarde. Jueves a las 3 de la tarde, Colibrí Radio. No se lo pierdan, es un programa orientado al medio ambiente, la educación y a todo lo sostenible que podemos seguir fomentando gracias a Radio Funglode. Así que no se lo pierdan. Y qué bueno, porque estaremos entonces muy en vinculación de todo esto para que justamente este día tenga una propuesta más sostenida. A los profesores, educar. A los padres en casa, educar. Volvemos con papi, mami y el núcleo. Vamos a hablar de lo que significa restaurar, reciclar, darle una segunda oportunidad a las cosas que tenemos en casa. Si hay que pintar, vuelva a pintarlo. Esta linda, vamos a decir, práctica que se tenía antes en la casa de remendar cosas, se ha perdido, ya la gente solo lo bota todo. Vamos a reparar, vamos a pintar, vamos a dejar de desechar cosas que tienen, incluso si para usted no, para otras personas puede tener una gran utilidad. Como dicen por ahí, la basura de algunos son el tesoro de otros. Claro, con ropa, con zapatos, con utensilios de cocina, con enseres del hogar. Todo esto puede ser de gran utilidad para otras personas. Hágalo y no lo haga para subir una foto en Instagram o para crear un movimiento. Hágalo por usted porque sabe que está cooperando con este medio ambiente que no da más, no da más. Y esto debemos enfocarlo hacia la biodiversidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué han desaparecido extensiones de arrecifes de coral? Porque hay animales que se descubrieron ahora que estaban vivos porque salieron de su hoyo cuando dejaron de sentir al humano y entonces empezaron a sacar la cabecita y vimos noticias muy relevantes donde muchos expertos vieron especies que creían desaparecidas. Es que estaban tan escondidas por miedo que cuando toda esta situación nos recogió, sintieron este silencio y esta paz y esta ausencia de humano y dijeron, vamos a ver qué pasa. Y ahí se descubrieron especies que se creían perdidas. Importante esto que lo veas y te veas a ti como culpable y como hacedor, porque sí, muchas palabras debemos tomarlas como son. Claro. Culpabilidad, la tenemos. Así que este año promueve este desenfreno de daño medioambiental como una lucha constante desde todos los escenarios que podamos trabajar de manera aguerrida, de manera feroz. Así que así está el mundo, así debemos compartir las conversaciones, educarnos en familia y por supuesto transmitir esta información. Nosotros hacemos pausa y esperamos que todo esto nutra tu semana, nutra tu familia y tu sistema educativo, porque para eso trabajamos, para que la mujer interactiva y su familia puedan crecer, empoderarse y seguir promoviendo comunicación positiva. Hacemos pausa y regresamos en breve. Dime. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet. El mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente, porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @Radio Funglode. De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Todos
Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @Radio Funglode. De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical, con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical, por Radio Funglode. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Y por supuesto siempre te quiero invitar a que si vas a disfrutar de una estadía en familia, lo hagas con nuestra gente de Baby Rental, el mejor espacio para disfrutar ese proceso, esos días, esas vacaciones largas o cortas. Allí encuentras este apartamento preparado con todo el cuidado y esmero y las normativas aplicadas a prevención de COVID-19 para que puedas tener realmente vacaciones seguras y acogedoras. Hay capacidad para hasta 4 personas, piscina privada y exclusiva playa a pocos pasos de ti harán que esta estadía sea inigualable. En Los Corales, Bávaro, Punta Cana te espera Baby Rental. Es como tu hogar, pero lejos de casa. Búscanos en las redes como Baby Rental y consulta precios y disponibilidades. Baby Rental, el mejor espacio para vacacionar. Y a la hora de tomar un rico café, leer un buen libro, degustar del mundo barista o simplemente apoyar al sector cafetalero nacional, tu lugar ideal es Recién Colao Café, con un amplio menú para cualquier hora del día y una cartera de postres a base de café que no te puedes probar. Además, entrega a domicilio afiliadas a todas las plataformas de fácil acceso para que recibas este cafecito criollo y todas sus ofertas en la comodidad de tu hogar. Pero también si necesitas un punto de encuentro para tus reuniones de negocios o sociales de pocas reuniones y respetando nuestro distanciamiento físico, allí Natacha y todo su equipo te esperan con las normas de higiene debidas para que ese momento sea especial. Date una vuelta por la Lorenzo de Espradel, casi esquina Charles Sommer, en el horario establecido según los toques de queda de lunes a viernes y sábados
a partir de las 7 de la mañana. Para desayunar, almorzar o picar, recién colado café es el mejor lugar. Compradirecta.do, sabes que es el mejor lugar para comprar desde la comodidad de tu hogar. Seguridad, rapidez y ahorro de tiempo. Y sus entregas de 24 a 48 horas hacen de tu experiencia inigualable. Envíos gratis en compras seleccionadas y con productos nuevos todos los días. Y te traigo una novedad, ya tenemos app. Sí, señor, la aplicación de compra directa para Android y Apple está ahí. Descárgala para que aún sea mucho más rápido y seguro tu compra diaria. No dejes de verificar nuestras ofertas que tenemos todos los días con grandes descuentos y, por supuesto, nuestro servicio de primera, de mejor calidad y con un seguimiento postventa único en el servicio de tiendas online. Compra directa, todo lo que quieras comprar online en la comodidad de tu hogar. Búscanos en la web como compradirecta.do y en las redes como compradirecta.do. Tienda online, todo lo que necesitas a un clic de ti. Y en esta mañana, iniciando junio para nosotros, quiero honrarte con una información relevante, tanto para mí como madre, como conductora, como productora del espacio, pero también para muchas familias que sé que están en constante seguimiento de este tema. Junio es el mes del sordo. Y es importante que para estos nuevos padres aprendan a conocer y a detectar de manera precoz o temprana cualquier deficiencia auditiva que estemos observando, no solamente en nuestros pequeños, sino también en nuestros envejecientes, que en su momento también manifiestan este tipo de pérdida. Y en los pequeños puede diagnosticarse lo antes posible, mucho mejor, dado que cuanto antes se inicie ese tratamiento, más óptimo es su desarrollo y así será su inserción en la vida y la integración social. Y antes de salir del hospital, de la clínica, al recién nacido se le deben realizar sus primeras pruebas. Exija a la mamá, exija a la papá que haya un auscultamiento general, pero no el básico al momento de nacer el niño, sino una revisión pediátrica general. Incluso en muchos países ya las emisiones otoacústicas se hacen antes del bebé salir de la clínica, del hospital. ¿Por qué? Porque en creciente proporción están naciendo niños con muchas pérdidas auditivas de diferentes niveles. Por lo tanto, es importante que este bebé, si usted no ha hecho esto, si no está todavía insertado en un sistema de salud que provea este tipo de soluciones, entonces empiece a observar desde temprano las primeras señales que debemos conocer con antelación para poder actuar de manera prematura. Bueno, ¿y qué va a hacer mi bebé Raquel en 3, 4, 5, 6 días de nacido? Mucho. En la primera semana, muchísimo. Y en el primer mes te dijo de todo. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos y pendientes. Y obviamente también esto va a implicar que usted se informe, se capacite, esté en contacto con su pediatra, no piense en lo que le dijo la vecina que le funcionó a ella, porque a ella le funcionó, tiene un hijo diferente al suyo, con un ADN diferente y de padres diferentes. Piense en usted, en su historia familiar, en su desarrollo, en su profesional de salud, pediatra, ginecólogo, y observe y tenga ayuda. Detectar precozmente la existencia de posible pérdida auditiva en el bebé es muy importante para diagnosticar el problema y para poder aplicar un tratamiento que favorezca no solo su capacidad auditiva, sino también el desarrollo de su lenguaje. Observemos que la persona con dificultad auditiva no va a promover ni a desarrollar un lenguaje correcto, oportuno, óptimo. Por esto es tan relevante desde temprana edad observar cómo auditivamente se va desarrollando su hijo. Si sospecha que tu niño tiene pérdida auditiva, ve inmediatamente al pediatra. No lo esperes. Les cuento mi particular experiencia.
desde que mi hija empezó a los 2 meses más o menos, no enfocarse en ciertas cosas que no estaban frente a ella, todo lo que estaba a su frente, ante sus ojos, ella reaccionaba de manera muy efectiva, muy natural. Sin embargo, sonidos estridentes, algún objeto contundente que cayera en el suelo y ella durmiendo, probablemente su hermanita que jugando pues azotara la puerta de manera muy fuerte, ¿no? De que pudiera hacer un estruendo que efectivamente despertara a una bebé y ella no lo hacía. Eso a mí me despertó mucha sospecha. Qué raro que Alejandra no se despierta cuando el vecino del frente está tocando bocinas en su ventana. Es una bebé de 2 meses. Muy profundo el sueño, no me parece. Y esto lo consulté con el pediatra y automáticamente me dijo qué hacer en casa. Observa, háblale de frente, está reconociendo su nombre, qué está sucediendo. Y tal cual, desde los 3-4 meses ya teníamos un diagnóstico de su pérdida auditiva. Con el pasar del primer año, entonces se estableció qué tipo de pérdida, qué tipo de tratamiento y aplicaciones del lugar. Pero estamos hablando ante una sorda bilateral profunda que necesitaba acción de inmediato. ¿Y cuál fue? Pues optar por un implante coclear, del cual estaremos hablando con nuestra invitada más adelante. Pero esto es relevante, ¿por qué? Porque la acción temprana de la familia ha hecho que sea una niña integrada socialmente, que esté en la sociedad, que haya podido habilitar su lenguaje con tiempo y esto le ha facilitado la integración en su entorno. Por supuesto, con ciertas dificultades porque no es todo magia. Esto hay que hacerlo. Y la detección precoz de la sordera infantil es vital para este desarrollo. Deben realizarse pruebas pertinentes que hablen del problema auditivo. ¿Cuáles son? A partir de los meses, de cuáles meses se hacen estas intervenciones, estas aplicaciones. Esta detección también puede ser importante para que esta detección pueda establecerse si es leve, severa, si avanzó o no, si es candidata para audífonos o candidato para audífonos o para implante coclear, cuáles pruebas pueden hacerse. Entre estas te puedo citar que están las autoemisiones acústicas evocadas, están los potenciales evocados, están también pruebas que son válidas para el cribado que deben confinarse como las audiometrías. Todo esto se realiza de manera técnica y obligatoria por el profesional pertinente. Así que es una frecuencia que debes establecer, observar si tu niño reacciona. Hay que empezar desde los primeros meses, pero hábiles, útiles, de 8 a 12 meses. Evaluar también la conducta de tu bebé, cómo se está ausentando, cómo se está integrando o no. Y hay muchos tratamientos, desde, por supuesto, la terapia audioverbal, el lenguaje, habilitarse, cómo trabajar con audífonos para aquellos que tengan ganancia y que puedan trabajar con ellos. Para los que no, pues los que califican a un implante coclear, entonces aplicar este proceso de adaptación, el periodo adecuado de la operación, porque esta sí implica una operación, cómo se obtienen los beneficios y cómo puede evaluarse en el transcurso de su vida, porque papá y mamá, esto es una responsabilidad de por vida. Y posibles signos de pérdida auditiva en el bebé, porque no solo quiero dejarte la información suelta. Hay que observar según el periodo y la edad. Si tienes un bebé de 0 a 12 años, de 0 a 12 meses, perdón, 0 a 12 meses en el primer año, ¿qué vas a observar? Si no reacciona ante sonidos fuertes, como te mencioné en mi ejercicio y en mi experiencia, la caída de un objeto pesado, el proceso de explotar un globo cerca de él, el lanzamiento de un objeto contundente contra una pared, ruido, voces altas, una bocina, en fin. No emite ningún sonido por sí mismo porque no está repitiendo, no está imitando, no gira la cabeza cuando le llamas o cuando haces sonidos fuera de su campo visual. Esto es importante observar. También cuando deja de balbucear. El balbuceo es natural al inicio, pero cuando deja de balbucear es porque no está recibiendo información auditiva y no está repitiendo. Entonces, cuando no comprende palabras que deben ser familiares, como leche, mamá, el baño, todo esto que al primer año ya es identificable por el bebé, no vocaliza, no imita
Esto también es un proceso de observación. Y en el segundo año, de 24 a 36 meses, que también puede suceder cuando el bebé nos responde a órdenes sencillas, cuando no reconoce su nombre, cuando no presta atención, cuando le estamos leyendo un cuento o cuando alguien le está hablando fuera de su campo visual, cuando no consigue hacer frases de 2 palabras y no identifica ni siquiera las partes de su cuerpo. Observemos, padres. Es un proceso de observación, no de la nana, no de la tía. Hay abuelas que están muy integradas y abocadas a la crianza de sus niños, pero sabemos que es un trabajo integral. Así que esto debemos observarlo en casa, en nuestro día a día. Así que con esta antesala, quiero dejarte en observación, quiero que vayas analizando qué está pasando con tu bebé o que simplemente integres estos ejercicios en tu rutina diaria de cuidado con él. Porque nosotros, en nuestra siguiente entrevista, estaremos hablando con la experta, Elaine Tona, quien ya está aquí en cabina, para que podamos desmenuzar este tema, para que podamos edificarte y ofrecerte soluciones con relación a la pérdida auditiva en este mes de junio, mes de sordos y también de concienciación ante pérdida auditiva temprana. Así que rellena tu cafecito porque volvemos en breve aquí en Mujer Interactiva Radio. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @Radio Funglode. De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical, con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical, por Radio Funglode. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Desde ahora, la evolución de la radio dominicana llega a tus sentidos. Mujer Interactiva Radio, el magazine especializado más optimista y poco convencional que impulsa y motiva a la mujer de hoy. Esto es Mujer Interactiva Radio. Y ya estamos en nuestra segunda hora. Bienvenido, bienvenida. Gracias, comunidad de Instagram también que empieza a integrarse. Estamos ya en nuestra segunda hora de este miércoles con una conversación que me declaro fanática. Me declaro realmente fanática de conversar estos temas, pero sobre todo acompañada de una gran amiga, de una gran experta, que aparte de que una que otra vez hemos bebido café y tomado vino, ¿verdad que sí? Y sancocho. Y sancocho. Nos une una pasión por esto de los temas de audición y siempre terminamos hablando de ello. Y yo feliz cuando la tengo en el programa. Ella es Elaine Tona, terapista del habla, logopeda, y está con nosotros
en esta mañana para hablarnos de este tema importantísimo en este mes de junio. Bienvenida, querida. Gracias, Raquel. Un placer estar aquí otra vez. Y de verdad que este tema no solo es apasionante, es que nos une. Así es, nos une. Sí, por tu experiencia significativa. Yo me atrevo a decir que tú eres una gran experta en el área. Tienes años de experiencia en la materia. Sí, señor, sí, señor. Y qué bueno que pudiste hacer esta introducción tan ilustrativa de cómo darnos cuenta de que nuestro hijo pudiera tener una pérdida auditiva. Eso es lo primordial. Sí, eso es así, porque cuando primeros padres, ¿no? Cuando primerizos estamos muy asustados, dudas, pero también a veces queremos ocultar cosas. Ajá. Muchos padres no quieren asumir y dicen, no, vamos a dejar que crezca un chismá. No, es que fulano era así. No, yo tengo un tío que era medio lentón. Entonces, ahí vienen ciertas cosas que, verdad, lo viví, lo experimenté. Hay una negación de padre, hay un miedo, de hecho, a que me toque a mí, un muchacho con una condición especial. Y ahí te voy a tener que decir en el aire, yo creo que no me estamos pasando en Instagram, chequéame aquí. Estamos en vivo. Estamos en señores. vivo. ¿Por qué? Porque esto a veces está... Sí, estamos en vivo en Instagram. No se sabe, creo que no. Vamos a ver. Vamos a darle. Que no está. Bueno, ahí están los chicos tratando de que estemos en Instagram también. Pero ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos esto, educar, edificar. Y me preocupa esto, que muchas veces veo a algunos padres, cuando ya ha pasado tanto tiempo en la edad de ese infante y aún están temerosos. Bueno, yo creo que sí, porque él está un poquito atrasado, pero la psicóloga del colegio me dice que lo lleve a hacerle una prueba auditiva. Y yo con 5 o 6 años, usted no ha hecho una prueba. Entonces, leen todo esto como que nos trastorna un poquito. Y como hicimos un preludio, ¿no?, romántico de la educación sobre la pérdida auditiva y el por qué es tan importante que los padres observen esto en casa. Hablemos entonces justamente de una solución puntual que es el implante coclear. Sí. Y hablemos entonces de este implante coclear, quién califica, pero definamos qué es primero para la comunidad que está hoy conociendo este término. Sí, el implante coclear es una solución auditiva que se diferencia de los auxiliares auditivos o audífonos o prótesis auditivas, como se le conoce a los aparatitos que van detrás de la oreja, porque el implante coclear requiere una intervención quirúrgica. ¿Ok? Es una operación delicada, tiene que ser llevada a cabo por un especialista, es decir, por un médico otólogo que sea otorrino con especialidad en otología, porque ese es el especialista del oído. Claro. El otólogo. Hay mucha gente que tampoco sabe qué es eso de otólogo y lo confunde con odontológico porque se parece mucho a la palabra. Pero el otólogo es el especialista del oído y que conoce bien todas las estructuras de nuestro oído, externo, medio e interno. Correcto. Entonces, el implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca dentro del oído interno, dentro de la cóclea. La cóclea es ese caracolcito que nos han mostrado durante mucho tiempo, que realmente tiene esa forma circular enrolladita y que si nosotras la pudiésemos alargar, mediría aproximadamente unos 2,5 centímetros. Es un órgano pequeño. Sí. ¿Okay? Es muy pequeño y ahí adentro está el órgano de Corti, que es el responsable de convertir la energía eléctrica o hidráulica, mejor dicho, en energía eléctrica para llevarla al cerebro. Correcto. Entonces es importante que los papitos y mamitas que están escuchando, aquí hacemos un paréntesis, es una operación. Sí, es una operación. El implante coclear, para que sea administrado a su pequeño o pequeña, debe pasar por una cirugía. Es abrir detrás y en la cóclea insertar el dispositivo, que es el cerebro, que va a hacer la función de oído biónico.
Sí, así es. Entonces, en la cóclea se inserta un hilito que lleva aproximadamente 24 electrodos. Hay unos que tienen 16, pero por lo general son 24 electrodos, los más modernos, que son electrodos. ¿Qué quiere decir? Que es conducción eléctrica. Correctamente. Bien, entonces eso lleva la información por el nervio auditivo hacia las zonas del cerebro que se encargan de decodificar lo que nosotros escuchamos. Bien. Bien, y esto implica entonces una habilitación luego de este implante. Sí. Porque no es que se le pone el dispositivo al niño y se prendió como un radio. Ojo, porque entonces hay muchos padres que no asumen el proceso. Ajá. Ahí viene otro proceso. Ahí viene primero buscar el dinero. Empezando por ahí, que ya es bastante. Y esto quiero que lo hablemos también, porque estamos hablando de que cuando ya en casa tenemos una condición de sordera, de hipoacusia, y buscamos soluciones como familia, ya hay un cambio de presupuesto, ya hay un compromiso económico importante que debe tenerse. Y sabemos que en nuestro país no hay asistencia para nuestros niños con esta condición. Y esto lo digo con la responsabilidad de madre que me atañe y todo el proceso. Nuestros seguros de salud, aunque los estemos pagando, no nos cubren ni las terapias y mucho menos ninguna operación que tenga que ver con la pérdida auditiva. Y lo lindo de todo esto es que no se considera una enfermedad catastrófica. Wow. No sé qué más catastrófico puede ser que alguien nazca sin su audición. Probablemente yo no tengo el concepto y el criterio, no me he edificado lo suficiente, pero para mí ha sido trágico el hecho de que mi hija haya nacido sorda. Sí, y sé que muchos padres de las comunidades que conocemos, tanto sociales como laborales, tú y yo han tenido que hacer cualquier cantidad de esfuerzo y hazañas para poder conseguir el dinero de la operación, que no son 3 pesos, estamos hablando de miles de dólares. Así es. Entonces, probablemente hay personas que viven en casas que cuesta lo que cuesta un implante. Eso es así, eso es así. Se trata del valor que nosotros le demos a las cosas. Claro. ¿Ok? Porque si para mí eso es importante, bueno, yo busco los recursos, yo toco puertas. Hay personas que han tocado puertas y se les han abierto, Raquel, y han conseguido la ayuda que necesitan para que su niño pueda accesar a un implante coclear. Pero no son los más. No es la mayoría, lamentablemente. Yo tuve mucha ayuda. Yo no estaba en los medios de comunicación todavía, que sí sé que en aquel momento, ya mi hija tiene 17 años y ella tenía 3 años cuando la pudimos operar. Si en ese momento, siempre lo he dicho, hubiesen existido las redes sociales y yo estaría en los medios, yo consigo para 10 implantes, para 10 niños, porque sé que esto mueve y atrae masas muy solidarias. Pero en este momento todavía estaba muy incipiente el proceso de compartir, de comunicarse por las redes sociales. Sí fui a la radio y fue el proceso, el tiempo en el cual me integré a la radio. Sí recibí ayuda de empresas, sí hice actividades, desarrollé kermés, vendí, rifé, hice de todo. Y lo logramos como familia, también obviamente inversiones y demás, y eso se hizo. Pero yo sé lo que le cuesta a una familia buscar ese dinero. Estamos hablando de casi 2 millones de pesos. Así es, así es. Y es importante saber también que el implante coclear no es algo que yo decido. O sea, la decisión no está en el padre. Claro, no es un lujo. Porque hay un criterio. O sea, no es que porque, sí, lo voy a operar y ya instantáneamente mi hijo va a recuperar audición, entonces yo decido implantar. No. Hay un perfil, hay un criterio, hay toda una batería de estudios que hay que hacer, y si es en equipo, mejor. Es decir, que haya un equipo interdisciplinario, que cada uno en su especialidad pueda aportar y juntos hacer un perfil de si la persona es candidata o no para implante coclear. Me encanta que hayas dicho eso. No todo niño califica, no toda familia califica. Yo recuerdo que de hecho uno de los primeros procesos de evaluación era la familia. Si la familia califica para tener un implante, porque también vimos muchos casos que no tuvieron éxito.
Se implantó el niño con toda la del lugar, con el mismo equipo que implantó otros niños, sin embargo, no hubo evolución, no hubo progreso. ¿Qué pasa? Esta familia le puso el implante, buscó el dinero y soltó el muchacho como una mata. Ah, exacto. Ya está implantado. ¿Y por qué él no habla? Y por eso no sirvió. A mi hijo no le funcionó ese implante. Ajá. El primer paso, o mejor dicho, uno de los pasos, porque hay previos y lo vamos a hablar, es implantar. Después que se implanta, ahí que viene el trabajo. Pero ahí ahora es cuando queda trabajo. Entonces, eso es muy, muy, muy particular, ¿no? De que haya un equipo médico y de que su niño, niña o adulto, porque también veremos que hay adultos que se implantan, califiquen, ¿no? Bien. Sí, señor. ¿Desde qué edad se puede practicar este implante? Mira, una de las premisas de la terapia auditivo-verbal, que es la que se realiza después del implante, es la detección precoz, ¿ok? Como tú decías, darnos cuenta inmediatamente si hay un signo de alarma, ir a evaluar lo antes posible. Entonces, tenemos bebés que al mes, a los 3 meses nos hemos dado cuenta y se determina ya que tiene una pérdida auditiva, ¿ok? Pero el implante coclear se está colocando en los actuales momentos a partir de los 12 meses, es decir, al año. ¿Qué hacemos si encontramos un bebé de 6 meses que tiene una pérdida auditiva severa, profunda y que probablemente sea candidato? Comenzamos a estimular. Correcto. ¿Ok? Es muy importante que haya una estimulación previa. ¿Y con qué estimulamos? Con audífonos. Audífonos súper potentes, de buena gama, que le den la mejor información auditiva posible a ese ser para que el nervio auditivo, todas las estructuras del oído interno comiencen a trabajar y esa zona del cerebro, porque es que la audición es cerebral, ¿ok? El oído es un medio de conducción hacia la zona del cerebro donde se da significado a los sonidos, entonces eso hay que comenzar a estimularlo. Estimular el nervio auditivo, estimular el cerebro y que el niño comience a conocer el ambiente auditivo. Bien, que empiece a escuchar, que empiece a distinguir voz humana de lo que no lo es, de otros sonidos. ¿Cuáles son los sonidos ambientales? Un motor, una olla que se cayó, correcto, la música. Entonces, todo eso es información auditiva que va enriqueciendo y que va haciendo, Raquel, que en el cerebro empiecen a haber nuevas conexiones de neuronas. Es decir, que haya un aprendizaje auditivo que va a traer aprendizaje y desarrollo del lenguaje. Porque tenemos que tener muy presentes que audición es lenguaje. Es así. Y no se puede desvincular en ningún momento un proceso que vaya evolucionando de la mano aplicado con el otro. Escuchó, pero ahora vamos a comprobar cómo a través de esa escucha activa que ya debe tener, va transmitiendo el mensaje, va adquiriendo el lenguaje, va reconociendo sus propias capacidades comunicacionales, va adquiriendo incluso las cualidades que asume de casa, de la escuela, de todo lo demás, porque va a tener una conducta dentro de todo natural a cualquier niño. Va a imitar, se le van a pegar mañas, se le van a pegar vicios de dicción, va a hablar con un tono o una forma específica según su entorno. O sea, no es un robot que viene con un lenguaje programado. No, exacto, no somos así, no encendemos un switch y ya se activó el lenguaje. Claro. Y hay una retroalimentación. Correcto. El lenguaje se desarrolla en las primeras etapas, como tú bien lo decías, acerca del balbuceo, por la retroalimentación. Un niño que empieza a balbucear y se oye, eso alimenta, da placer, le gusta y entonces lo sigue haciendo. Y a la medida que lo sigue repitiendo, pues se va desarrollando. Claro. Es un ciclo. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño no oye bien o simplemente no oye, porque hay niveles de audición y tenemos que tenerlo presente, entonces el lenguaje o ese balbuceo puede estancarse o desaparecer. ¿Okay? Dependiendo del nivel de la pérdida auditiva. Y es algo que las mamás tienen que tener muy en cuenta. Ese balbuceo, ¿cómo va? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Desapareció?
se estancó, mi hijo no produjo sonidos distintos, hace mucho tiempo que hace los mismos. Hay algunos que empiezan con el mamá, mamá, papá, papá, muy fuerte, de hecho, a nivel de mecánica, luego se va diluyendo, va, hasta que se pierde. Hasta que se pierde, así es. Entonces son detalles. Por eso tú decías de la importancia de la observación, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a observar? Detalles. Sí. Los detalles nos dan mucha información. Y si recibimos un diagnóstico, no lo neguemos. Yo entiendo que hay que buscar una segunda opinión. Siempre es bueno buscar una segunda opinión. Eso lo entendemos perfectamente. Pero usted no busque 3, 4, 5, porque muchos padres van de un lugar a otro buscando ¿qué? Buscando la respuesta que ellos quieren oír. Así es. Y en los 5 lugares se encuentran con la misma información, entonces ya vamos a aceptarlo. Y abandonan cuando encuentran un pirata profesional que dice, no, tranquilo. Eso, la gente se alarma mucho. No, tú vas a ver que él cuando crezca oye, o ella. Entonces, tú ves. Claro, doctor, me querían engañar. Vengo de 5 médicos y me dicen que mi hijo necesita un implante. Entonces te quedas con la respuesta que más te gusta. Y ese niño perdiendo una gran oportunidad. El tiempo vital. El tiempo es vital, señores. A los 3 años existe la mayor neuroplasticidad del ser humano que va a tener en toda su vida. Entre los 2 y los 3 años. Y ese es el tiempo, Raquel, que suele detectarse una pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque, el niño balbucea, el niño llora, la mamá dice, ay, pero es que él me mira cuando hablo. Claro, te está mirando, está aprendiendo a fijarse en la boca. Y a veces lo llama y voltea, porque si lo llamas muy fuerte, si el niño escucha esa intensidad, sí, él va a atender a su nombre. Pero, ¿qué tal los sonidos más suaves? ¿Qué tal llamarlo suave sin que él te esté viendo? Correcto. Voltea. Por eso les decía, considerar que hay niveles de audición. Así es. Todos los niños, ya sabemos, no califican para un implante. Es necesario una observación general, un análisis familiar. De hecho, estudios que debe hacérsele al niño para evaluar su estado físico, todo lo que es su aparato, inclusive auditivo, que permita, ¿no? Facilite la operación. Ahora, ¿cómo se escoge el lugar donde va el implante? Hemos visto tendencia en estos tiempos donde padres pueden hacer implante en 2 oídos. Sí. Sin embargo, no todos los padres pueden, porque ya aquí sí hay un asunto de economía. Si puedo pagar 2 implantes o solo 1. ¿Cómo entonces funciona? Los que estamos con 1 solo, estamos en detrimento, hay mayor avance con 2, obviamente como si fueran 2 oídos. ¿Cómo se escoge el lugar donde va el implante? Si es 1 solo, hablemos un poquito entonces ya de la aplicación. Sí, tenemos que tener estudios vitales como una audiometría tonal o audiometría conductual. En el caso de los niños pequeñitos, hay médicos todavía, lamentablemente, que piensan que por ser muy pequeños no vale la pena hacer una audiometría. Pero hay varios tipos de audiometría y desde los 6 meses, desde que es un bebecito, uno puede observar la reacción al sonido y a qué intensidad. Claro que sí. Por ejemplo, en mi perfil pueden encontrar un video que publiqué el viernes de un bebé de 11 meses que le pusimos audífonos y enseguida comenzó a incrementar el balbuceo. Pero ese bebé le hicimos una audiometría. Claro. Una audiometría conductual en la cabina, con juguetes, fuimos probando y emitiendo sonidos con el audiómetro a ver a qué intensidad él empezaba a responder. Y nos fijamos en respuesta como voltear la cabeza, búsqueda, o los ojos. A veces no buscan con manos o cabeza, pero sí los ojitos. Empiezan a moverse de un lado a otro, porque cuando estamos recibiendo una información auditiva, nuestros ojos se mueven en horizontal, hacia derecha o izquierda, o estamos pensando, fíjate, esto lo aprendí en neurolingüística, cuando estamos pensando en un sonido, en una voz, nuestros ojos se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda en el plano horizontal. Entonces son respuestas que un buen audiólogo sabe observar en conjunto con la mamá o con la abuelita, que son las que lo conocen bien. Entonces identificamos, por ejemplo, en ese bebé que a 80 decibeles hay una detección del sonido igual en ambos oídos. ¿Dónde quiero llegar? Que se evalúa cada oído por separado.
Entonces vemos, y la audiometría con el potencial auditivo, con las emisiones otoacústicas, con una tomografía que manda a hacer el médico también, y en condiciones más naturales como conversar, jugar, por qué lado el niño reacciona mejor. Hay un mejor oído casi siempre y hay un peor oído. Hay personas en las que la audición es bastante pareja. Entonces, primero determinamos, ¿mejor oído? ¿Cuándo escogemos el mejor oído? Cuando el niño puede captar aspectos suprasegmentales. ¿Qué es lo suprasegmental? Entonación, ritmo, ¿ok? Él cambia su conducta cuando la mamá le dice, no se toca. Claro. Porque a lo mejor no está entendiendo todas las palabras, pero sí entiende la entonación. Hay una transmisión de una emoción. Una transmisión, exactamente, por nuestra melodía. Entonces el niño percibe esas cosas, porque hay una encuesta además, que es una prueba estandarizada que se llama ITMAIS, que tiene 10 preguntas de ese tipo. ¿Cómo reacciona el niño ante diferentes entornos auditivos en el hogar o en el colegio? Entonces, por eso te decía, hay toda una batería de estudios que tenemos que hacer para detectar cada aspecto de las conductas auditivas de ese niño, ¿ok? En este caso, o también de un adulto. Sí, un adulto que ya es una opción ante situaciones de salud muy puntuales que hacen que el adulto pierda su audición y entonces opta por un implante para poder seguir su vida tradicional. Y fíjate, también podemos escoger el peor oído si ya estamos frente a una pérdida auditiva severa profunda, cuando ya no hay respuestas en algunas frecuencias, ¿ok? Pero esto no es una receta, porque cada persona es diferente. Claro, es especial del paciente. Es del paciente, es muy personalizado, entonces tenemos toda la variedad de estudios realizados y por eso te decía, el equipo discute y junto con el médico decide qué oído se va a implantar. Bien, y cuando esto hace, entonces viene ya un proceso de conexión. Viene la operación, ¿a qué tiempo ya empieza esa conexión, así se llama, ¿no? El aparato, cuando se prende el aparato del niño, porque muchos padres deben saber, algunos no lo descubren o se llevan la decepción, ¿no? A veces cuando no se edifican bien, de que bueno, no es salir de la operación y ya, es que hay un proceso que es lento, es pausado, y esto es lo que garantiza que realmente el niño pueda no solamente sacarle provecho al implante, sino también cuidar de él, porque no se puede conectar a un individuo de inmediato a escuchar y abrirle todos los canales. Hablemos de ese proceso de conexión para que la comunidad entienda. Sí, mira, esa intervención quirúrgica requiere de una manipulación del hueso, ¿ok? De la cóclea, porque se inserta allí algo eléctrico dentro, y pues es bastante delicada por toda la manipulación que hay. Por lo tanto, tiene que haber un periodo de recuperación. Ese periodo de recuperación, de cicatrización, de estabilización de todo, porque además se deja un dispositivo dentro, ¿ok? Debajo de la piel está el imán, que es lo que va a conectar con la antena. Eso se espera un mes. Esperamos un mes para hacer el encendido. El encendido no es otra cosa que poner el procesador, que es el aparato que va detrás de la oreja. Por eso vemos que las personas con un implante coclear llevan un aparato grandecito y además algo como pegado más arriba, que es la antena con un cablecito. Entonces eso después de la operación no se utiliza, sino que al mes, dependiendo de cómo el médico vea también toda esa cicatrización, si no se ha inflamado, si no se ha infectado, ¿qué? Porque en caso de los niños hay que tener muchísimo cuidado. Uy, sí. Hay niños que se han infectado la herida porque se la tocan con las manos sucias, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Si todo marcha bien, al mes ya podemos colocar entonces el procesador, la antena y encender el implante. Ese es el gran momento. Ay, sí. ¿Verdad? Ese Hermoso. momento es hermoso. Hay distintas reacciones. Unos ríen, otros lloran, otros empiezan sorprendidos a ver, buscar a ver de dónde viene todo eso que estoy sintiendo, que es nuevo. Bien. Pero ese es el gran momento después de un mes. Ahora, la terapia yo sé que vamos a hablar de ella y no es que en ese mes no vamos a hacer nada.
en ese mes, de todas formas, en el caso de los niños, vamos a estimular, vamos a tratar de que ese niño desarrolle esas habilidades cognitivas de asociación, ¿verdad? De ver y identificar las expresiones faciales, es decir, esa comunicación que va más allá de la audición, la podemos ir desarrollando antes del encendido. Bien, y cuando ya tenemos esto desarrollado o diseñado para el desarrollo, entonces empieza esa etapa de habilitación oral. ¿Cuándo empieza? Porque ya hemos estimulado, de hecho muchos, yo particularmente inicié desde el año y la pudimos superar a los 3, pero desde el año ya estaba recibiendo todo este proceso de estimulación, de asociación, de terapia, de perseguir en ella un trabajo. Pero ya está encendido el niño, entonces ahora, ¿qué inicia? ¿Cuál es ese proceso de adaptación del lenguaje? Entonces inicia la terapia auditivo-verbal. Y yo lo menciono porque pasa algo aquí también en este país, y es que nos gusta mucho lo barato. O buscamos donde nos los cubra el seguro. Que ya dijimos previamente que son pocos o ninguno. Que son pocos, exacto. Y como son pocos, entonces son limitados los sitios donde se puede hacer una terapia con seguro. Y aunque no sea la terapia adecuada, nos quedamos ahí. Y si no se aplica la terapia auditivo-verbal, que es la terapia específica, diseñada para este tipo de población, no es que no vamos a tener resultados, sino que los resultados pues no van a ser tan buenos como trabajar con la terapia auditivo-verbal. No toda terapeuta del lenguaje, logopeda, fonoaudiólogo, está capacitado, tiene la formación para llevar a cabo esta terapia. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la terapia auditivo-verbal está estructurada, tiene una secuencia, tiene unos pasos y tiene unos criterios. Como tú decías, la evaluación de la familia. ¿Por qué se evalúa la familia? Porque la familia es una parte muy importante en este proceso. Es relevante. Casa, comunicación. Es el pilar de una vida exitosa a nivel o en términos de lenguaje para un implantado. Y la familia es parte de la terapia. Es vital. Y hay familias que, como vimos, hay un proceso psicológico también, afectivo, que no tiene por qué, pero sí mucha gente lo asume como un fracaso, como un problema. No es un problema, usted tiene una persona en su casa con una condición, punto. Una condición simplemente diferente a otro. Como siempre trato de explicarle a mi hija, ¿cuántos hay con lentes? ¿Cuántos hay con bracers? ¿Cuántos hay con prótesis? Con prótesis. ¿Cuántos hay con platino en cabeza, en cuerpo? Bueno, te tocó un implante coclear. Y esto es de gran utilidad, porque en la casa es que empieza esa apreciación y ese concepto de valoración y de sentirse cómodo el niño, porque muchos niños empiezan a rechazarlo. Incluso desde el proceso auditivo, o sea, de la molestia, porque no hubo una estimulación, desde no querer tener sonido, tan más cómodo como estaban, hasta el hecho de no querer que le vean el implante. Sobre todo varoncitos que están, tú sabes, con el pelito corto y viene el niño, el amiguito a ridiculizar lo que tienes, esto, que lo otro. Otros son muy solidarios, otros niños son sumamente empáticos, crean comunidades lindísimas, pero muchos de nuestros niños van a encontrar bullying. Sí. Lamentablemente es una sociedad que no está educada para la inclusión. Entonces, sí, tenemos que fortalecerlos, pero empezar por la casa. Porque ¿cuál es el primer bullying? El papá que no le habla al niño. ¿Cuál es el primer bullying? Ese abuelo o esa abuela que le hablaban muchísimo al muchacho hasta que se enteraron que era sordo. ¿Ya dejan de hablarle y les enseñas? Así es. Ay, qué bueno que lo mencionas. Pero háblale. ¿Pero y para qué si él no me oye? Pero por favor, habla normal. No tiene nada que ver si el niño oye o no oye. Y esa es la cotidianidad en las casas con pérdida auditiva. Sí, lamentablemente. Y a señalarle y a toparle y a empujar al niño para que vaya a buscar el carrito. No, háblale y di, ve, busca el carro. Él va a entender. Sí. Una vez, hace poquito, vi una mamá hablando con su niño de aproximadamente 9 años y hablaban con muchas señas.
Y yo le pregunto, pero es que él está en un colegio de lengua de señas, o sea, maneja la lengua de señas oficial, porque es una lengua de señas oficial. Claro. No, nosotros que hablamos así, o sea, ellos habían hecho su código, y un niño con implante coclear, habían hecho su código de señas y se entendían. Yo digo, wow, pero ¿por qué? Aparte que tienes un equipo buenísimo que le da muy buena calidad sonora, porque estamos usando señas. Y señas que no necesariamente son justamente de un lenguaje de señas. Que no son cosas creadas por ellos. He visto Sí. familias igual, con chicos implantados, familia con un hijo implantado de edad adolescente, 14, 15 años, hablarse entre ellos raros, con términos. Y cuando me acerqué le dije, pero mi hija también tiene un implante. Y tiene más o menos la misma edad. ¿Dónde vas? ¿Quién es tu médico? Todo, porque obviamente es una comunidad, ¿no? Que se integra fácilmente, se descubre fácilmente. Y para mi sorpresa, ella optó por no llevarlo a ninguna parte, le pusieron el implante, ella dijo que se encargaba y ella se comunica perfectamente con él, según ella. Ella con él. Exacto, no lo dudo que se comuniquen Pero el perfecto. niño no tiene la más remota capacidad de poderse integrar con nadie, ni saludar, ni decir su nombre. Estamos hablando de un adolescente. Wow. No puede ni siquiera integrarse a un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, ella también tiene un implante igual que tú. O sea, algo no puede porque es esperando que la mamá le corresponda con los señalamientos. Y esto es un error fatídico. Fatal, pero mira, el tiempo pasa y lamentablemente todos nos vamos a ir de este mundo. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando sea un adulto que haya dependido toda la vida de su mamá y ya no tenga a su mamá? ¿Qué va a pasar eventualmente? Entonces, aquí vamos a un tema importantísimo sobre la educación. Sí. Estamos buscando implantar al niño, al que califique y al que pueda, por supuesto, pero previo a esto puede pasar un tiempo. La inserción escolar. Hay muchos padres que optan insertarlos naturalmente desde el año, desde las primeras edades que se reciben a los niños en los cursos de pequeños, párvulos y demás. Otros temen, sin oír, esperar, implantarle 3, 4 años para entrar al colegio, que sigue siendo una edad legal, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Debe el niño integrarse a la escuela en escolaridad temprano, igual que cualquier niño al año? ¿O qué se recomienda en una condición de pérdida auditiva? Sí, excelente. Hay una triangulación importante en estos casos. Familia, equipo médico y terapéutico y escuela. ¿Ok? Entonces, esa triada tiene que interactuar. Quiere decir que si un niño está implantado, ya se inició la terapia auditivo-verbal, es necesario incorporar a los docentes, al colegio, informar, porque es que muchas veces rechazamos a un niño con estas condiciones por desconocimiento, por no saber qué hacer. Pero si tomamos al colegio, los directores, los maestros y los educamos, los informamos y les damos herramientas además para que puedan ellos participar en esa estimulación auditiva y del lenguaje, entonces todo va a fluir y vamos a poder hacer un engranaje perfecto. Al colegio hay que incorporarlo. ¿Un colegio normal? Sí, un colegio normal, con niños normoyentes que puedan ayudar a que esa interacción social, esas habilidades sociales se vayan desarrollando también, porque nosotros somos seres sociales y es algo que no podemos obviar. Si un niño tiene un implante coclear o usa audífonos porque tiene una pérdida auditiva que requiere audífonos, no lo podemos encerrar en una burbujita por miedo al bullying, a que no lo entiendan, no. Hay que darle las herramientas a ese niño, ¿ok? De autoestima, de seguridad, y herramientas en sí mismo, herramientas internas para que pueda interactuar en esos ambientes fuera de casa. Y si inclusive educamos también a los compañeritos, los niños más grandes, ellos se van a convertir en esos ayudadores y van a estar pendientes. Así es, así es. Porque el bullying, señores, también viene por miedo a lo desconocido. En su mayoría es así, a lo que es diferente a mí. A lo que es diferente, cambio. Entonces, si yo tomo a esos muchachos
Y les informo, les doy para que un modelo de un oído, para que lo toquen. Mire, todos tenemos esto, pero así como tú llevas lentes, ella necesita este aparatico. Ellos entonces cambian la actitud. Yo recuerdo que en una de las experiencias, de hecho, ya con Alejandra Grande, tú me has apoyado en ir al colegio a dar esa charla y esa cátedra a los nuevos maestros en el nuevo año escolar y todo esto. Y cuando ella estaba más pequeña, uno de los ejercicios que en su momento alguien que me apoyó hizo con los niños, fue: vamos todos a taparnos los oídos. Vamos todos a intentar no escuchar cómo se sienten. Y los niños tuvieron un desarrollo empático tan lindo con la niña, porque ellos decían, y entonces ella es así todos los días. Entonces decían, ella es así, sin así, como yo no oigo todos los días. Y esto no es buscar victimizar al niño. Con esto queremos hacer una observación bien relevante. No es victimizar a su hijo, ni que a su hijo lo vean como el pobrecito de la clase. Es eso, es empatizar. Es que igual como cuando hay una niña que no ve, tenemos que sentarla adelante. Hay que ponerla adelante porque ella tiene que ver pizarra, tiene que ver mejor. ¿Por qué? Porque su proceso visual no es igual que el otro que puede estar atrás y ver mejor. Sí. Igual el niño con una condición auditiva necesita estar en un lugar idóneo, estratégico en el aula para poder escuchar bien al maestro. Necesita que sus compañeros entiendan que tal vez el bullicio a ciertos niveles en su momento él no puede o tolerarlo o entender qué está pasando. Sí. Tiene que ser relevante el hecho de su tamaño. Si es un niño muy alto, si es un niño muy pequeño, dónde va, dónde lo coloco, en qué posición está el maestro hablando. Ajá. O sea, son elementos que al que le tocó vivirlo tiene que aprenderlo y plantarse como un guerrero en la escuela que funcione. Así mismo. Eso no hay de otra, porque es que no tocó otra cosa. Entonces, cuando viene esta educación, todos se entienden. No es un capricho de una mamá loca. No es una mamá intensa, como me decían a mí. Ay, ahí llegó Raquel, esta señora va a acabar con nosotros. No, no es eso. Es que mi hija, yo necesito que me la sienta. Es que ella es muy alta y tiene muchos cabellos. ¿Y qué hago? ¿Le corto los pies? No, a la muchacha tienen que sentármela adelante en un lugar estratégico que no intervenga visualmente con el otro niño, pero que esté frente al maestro, porque mi hija necesita verle la boca al maestro. Claro. Y necesita escuchar, así que no hay otra. ¿Me la ponen ahí o me la ponen ahí? Sí. Entonces, tú encuentras equipos que sí, claro, perfecto, ven, tráeme la terapista, oriéntame, edúcame los maestros, pero hay otros que no, que se francan en esta posición arcaica de que ellos son los que saben y esta mamá es molesta. Entonces, esto hay que tratar de, ojalá todo el mundo pueda encontrarse un buen equipo siempre. Sí. Ojalá, yo sé que esto tiene que ver con educación, con cultura, con un sinnúmero de cosas, pero ojalá que cada padre que atraviese ese proceso se encuentre con un buen equipo que lo ayude, porque el cambio es totalmente notorio. Sí, así es. Mientras más temprano nosotros implantemos a un niño y comience toda esa rehabilitación y educación familiar y del colegio, pues va a tener un mejor pronóstico. Sí. Mejor va a ser la evolución, mejor el desarrollo. Hay que tomar en cuenta que ya que al niño se le coloca un dispositivo dentro del oído, es otro tipo de audición, ¿ok? Porque es por vía eléctrica, es decir, se recibe la información acústica y se transforma de una vez en energía eléctrica. Entonces eso da una audición diferente, da sonidos diferentes. Sí, por supuesto. Por eso la terapia lleva un proceso para que se puedan identificar sonidos, sílabas, palabras, oraciones y finalmente el discurso conectado. Claro. Es una evolución que lleva años. Toma tiempo y por eso todos tenemos que ir viviendo las mismas etapas. Colegio, casa, rehabilitación. Así es. Donde el rehabilitador es el que dirige esto. Ahora estamos en esta etapa. Primero estamos detectando sonidos. Vamos con sonidos de la casa, vamos con sonidos de animales, vamos con voz de papá, voz de mamá, identificar todas esas cosas. Después vamos al reconocimiento, discriminación, porque se oye la voz hablada, pero no necesariamente se discrimina cada sonido de la palabra. Y el concepto, la asociación. Exacto. Entonces sé que es un lápiz, pero no entiendo que este objeto que yo desde pequeña lo uso para dibujar se llama lápiz. Y que vienen en diferentes colores, y que hay de cera, y hay que de carbón, y que se borra, y que, o sea, todo esto es una inducción bastante importante, pero también con un proceso muy gradual, porque él no puede entenderlo de golpe y va a diferentes niveles. Exacto. Por eso cuando vemos
o en este caso exhorto a no comparar a la evolución de su niño con otro niño, porque igual que cualquier sistema educativo, su hijo va a aprender al ritmo al que él pueda dar, al que él esté recibiendo, al que él esté absorbiendo, pero también a todo eso que se potencia alrededor de él. Claro. Que se potencia la conversación en casa o no, o solo le hablan cuando van a la terapia. Vamos a tener personas conscientes alrededor del niño que le van a hablar o van a empezar todo el mundo a hacerle señas. ¿Cuál es la práctica cotidiana? Exacto. ¿Cuál es el refuerzo? Exacto. Ustedes siempre nos dicen a los padres, aquí está la terapia, pero en casa es el trabajo. Yo te doy la pauta, pero tienes que ir a trabajar a la casa. Y eso es muy importante porque se suele pensar que los terapeutas tenemos como trucos. Sí. Entonces vamos a hablar. Ponla a hablar. ¿Y cuándo es que mi hijo va a hablar, doctora? Y este muchacho lleva 4 sesiones y todavía no habla. Y te preguntan, sí, porque, ¿en cuántas sesiones habló tu hija? Y yo me quedo mirándola, digo, yo no llevo la cuenta, porque ya tiene 17 ya y empezamos al año, imagínate. ¿Qué? ¿Todavía? Sí, es así, son años de terapia. Y yo prefiero decírselo de una vez a los padres. Mire, esto no es de 10 ni de 20, ni de un año. No. Son años es la vida. En terapia. Es la vida entera. Así es. ¿Para qué? Para que aprendamos todo el proceso de audición, lenguaje, trasladarlo a un texto, trasladarlo a los significados, saber interpretar y que pueda desarrollarse ese muchacho y llegar a la universidad y ser un profesional. Sí, ando yendo mingo tingo. Es doloroso para esos muchachos. Es un desafío. Por eso aprenden más fácil el inglés, que es más básico. Y esto pareciera que mucha gente, pero ¿por qué la niña sabe mejor inglés que español? Porque es más lógico el hecho para ella de utilizar un solo verbo para una cosa. Sí. En el español, este verbo que se traslada, que se desconstruye y se vuelve a construir de tantas formas, es muy complicado para el que no es normoyente. Eso es algo que lo deben tener bien claro los papis que están en este proceso. No es que el niño no entienda, es que es difícil para el niño. La gramática española es muy complicada. Una pregunta, Elaine, ¿siempre funciona el implante? ¿Debe siempre funcionar? ¿Pueden haber casos sin éxito? Hay casos, pero se han visto más en adultos. ¿Ok? Depende de por qué el adulto haya perdido audición. Porque inclusive los niños con alguna malformación coclear se han estado colocando implantes con éxito. Ah, bien. ¿Sí? Así que pues allí vamos con la terapia. Por supuesto, algunos detalles pueden ir un poco detrás de los niños que tienen su cóclea anatómicamente bien formada, pero sí son niños que progresan mucho en el lenguaje. Y siempre que tú le puedas dar un beneficio a tu hijo, aunque no sea al 100%, quizás un 80, un 70, vamos a dárselo porque vale la pena. Sí, sí, sí. En el caso de los adultos, sobre todo en casos de meningitis, donde hay y que pasan mucho tiempo con la deprivación auditiva, donde hay una cóclea que queda muy densa, que queda osificada y es muy difícil insertar el implante, han habido casos en donde realmente no es exitoso. En los adultos pues hay mucha reserva de parte del médico, y eso lo pueden hablar ellos mejor que yo, para decidir implantar o no. Muchas veces se decide no implantar. Claro, pero importante que demos simplemente un vistazo de cuál es la realidad para que no se creen falsas esperanzas ni expectativas cuando alguien ya le hemos dicho en reiterada ocasión de esta conversación de que es primero evidenciar la posibilidad, estudiar luego ese paciente y entonces tomar la decisión, tanto familiar como económica, para poder eso entonces arrancar la historia del implantado. Ahí es que arranca la historia. En aspecto psicológico, hablemos un poco. Sabemos que estamos afectando a un individuo, a un niño, a un adulto, con un aparato, con un instrumento, que ya sabemos es un dispositivo electrónico y todo lo demás. Pero siempre vamos a hablar de lo que es el individuo como tal, el que lleva, el que porta la condición y el implante que es una evidencia de su condición. Este aspecto psicológico, vemos que hay muchos niños lo rechazan, muchos niños se sienten diferentes, muchos niños incluso no aceptan que tienen un implante porque son sordos. ¿Cuál es el proceso psicológico, los aspectos psicológicos que debemos tomar en cuenta cuando estamos frente a una persona con condición auditiva, sobre todo implantado? Mira, hay que trabajar con
padres, ¿ok? Con la familia. Porque el niño lo va a recibir de acuerdo a lo que vea en la familia. Si ve mamá sufriendo, papá sufriendo, avergonzados, ¿ok? Ese es el mensaje que vamos a transmitir. Sí. Hoy en día hay animalitos, muñequitos que traen un implante, un procesador aquí con su antena. Exacto. Entonces podemos jugar a hacer un implante, vamos a recortarlo en papel. Hay diferentes formas de hacer que un niño acepte el implante, pero lo que yo he visto, Raquel, es que cuando un niño, por ejemplo, más grandecito, 10 años, que sabe qué es lo que está pasando. Tengo una niña que pasó de auxiliares auditivos a implante, porque eso también puede pasar, ¿ok? Sí. Cuando tenemos un tiempo con auxiliares auditivos, pero que vemos que el rendimiento no es el esperado, y hacemos una logoaudiometría, que es la evaluación de la discriminación del lenguaje, y está el entendimiento por debajo del 40%, podemos pensar en un implante coclear, y fue lo que pasó con esta nena. Le pusimos el implante coclear con un sistema cross, es decir, en el oído mejor lleva un auxiliar auditivo, entonces se conecta el implante con el auxiliar y le da una audición bilateral que realmente es muy buena. Ella lo aceptó muy bien, ¿ok? Al principio estaba un poquito remolona, pero cuando lo encendimos y ella, wow, captó la diferencia. Wow, qué lindo. Ella no tiene problemas. Inclusive a veces, porque tiene mucho cabello, hay que raspar un poquito para que la antena pegue bien, sin problema. Sin problema. Y tú le preguntas, ¿qué te gusta más, esto o los audífonos de antes? No, esto, yo escucho mejor. Claro. Entonces, todo niño que es consciente de la mejoría, del beneficio, no va a tener problemas en utilizar su implante. Claro. Pero si desde un comienzo nosotros tenemos vergüenza, tenemos miedo, seguramente ese niño también lo va a tener. E informamos desde el dolor, informamos a la familia desde la vergüenza, no lo integramos, no lo incluimos, buscamos soluciones burbujas, como digo yo, buscar un colegito pequeño, una comunidad que no lo vea mucho, no lo lleva a los cumpleaños, no lo integra, entonces ese niño se siente leproso. Entonces yo aquí no busco nada y es porque soy sordo. Entonces así es que empieza a verlo. Yo no viví, yo no hice porque soy sordo. Y esto afecta muchísimo. Así que papá y mamá, esto hay que verlo como algo natural. Esto es una situación que le puede tocar ya de cada 1000 niños. De cada 1000. Antes era de cada 1,000,000, ahora de cada 1000 hay un sordo. Sí. Por lo tanto, usted puede tener todos los números comprados al momento de salir embarazada y embarazado, téngalo claro como familia porque esto es una posibilidad. Ahora bien, sí estamos viviendo en una época donde hay mucha solución, mucha tecnología y mucha facilidad para que ese ser humano se integre de manera social, natural, a una vida productiva y quién sabe, porque grandes exponentes de el mundo, de hecho, han transitado con su condición de sordera. Imagínate a alguien con un implante en el día de hoy que no puede lograr. Así es. Eso es tener un oído biónico. Es cargar un oído biónico y los beneficios para la vida entera, porque a largo plazo se queda corta la expresión. Los beneficios para la vida entera realmente son indescriptibles. Tenemos adultos hoy en día que tienen familia, que son profesionales, que tienen hijos y siempre hay el miedo, mi hijo será sordo también, pero tienen hijos normoyentes, otros también tienen hijos sordos, pero ya conocen el proceso. Entonces, sí se puede dar la oportunidad de que un niño tenga una vida normal, una vida feliz, una vida sin complejos, además, sin sentimientos de minusvalía, porque ese es el mensaje que le podemos dar. Ay, pobrecito yo no soy igual que el resto porque yo tengo un implante, no porque eres yo igual. no escucho. Eres mejor. Exactamente. Así que hay un superpoder. Sí, siempre le he dicho a mi hija demos la oportunidad y ¿por qué no contar nuestra historia? ¿Por qué no ver que la gente vea que nuestro hijo lleva un implante y a lo mejor podemos ayudar a otra persona que está pasando por el proceso y necesita escucharte a ti? Así es. Escuchar que sí, que tu hijo salió adelante o que están haciendo el esfuerzo, cómo fueron esas primeras etapas.
siempre nuestra historia va a ayudar al otro. Así es, así es. Y definitivamente en todo hay algo bello, en todo hay algo que trae una experiencia, si lo sabemos ver positivo. Sí. Siempre he dicho y digo en todas las plataformas y en toda oportunidad que tengo que mi hija ha sido el regalo detrás del regalo. Ay, qué bello. Ella ha traído una experiencia de crecimiento, de evolución. De hecho, estoy en los medios de comunicación por mi hija. Después, estoy siendo docente de comunicación por la experiencia que tuve con ella. Sí. Y esto ha hecho que muchas otras personas se impacten y hayan encontrado una solución. Así que la sanación fue bipartita, fue bilateral, ¿no? Así como llegó solución a nuestras vidas, también hemos podido aportar soluciones a familias que en su momento han estado desconcertadas, sin saber qué hacer. Me dijeron que mi hijo es sordo y ahora qué hago. Ah, no, tranquila, mira, ya pasé por esto, ven, mira lo que sucede, hay que hacer esto, lo otro. Y también por otro lado el hecho de la esperanza. Claro que sí, vale la pena sacrificarte, claro que sí, vale la pena el trabajo. Vas a llorar como una verduga, pero también te vas a reír muchísimo. Y hay que también empoderar a nuestros hijos. Yo veo que hay una bendición. Qué lindo es cuando nuestros hijos bien inducidos y bien criados no suben, no se nutren de la maledicencia, no están pues consumiendo la basura auditiva del mundo. Hay una especie de protección en nuestros niños implantados. ¿Por qué? Porque también hay una escogencia de qué escucho. Sabremos que hay un niño que eventualmente no querrá ponerse el implante. No está discriminando todo lo que nosotros discriminamos, ¿no? Sí. Y hay un proceso interesante en el no, por ejemplo, en ese niño que no crece con el no como barrera, porque le cuesta entenderlo durante cierto tiempo, entonces no se inserta el no como una imposibilidad, lo va entendiendo después. Y esto es algo, por lo menos que en mi experiencia fue muy válido, porque ese miedo que es natural en el niño porque lo aprende conductualmente, el niño que no escucha en esos primeros años o en ese primer tiempo, no lo ve como una amenaza. Porque no escucha el no, no escucha el, ay, cuidado, te vas a caer. No escucha nada de eso. Entonces él sube, baja, se tira, es más libre. Y desarrolla esas habilidades de protección, de autoprotección. Claro, y eso lo vi realmente como algo vital. Yo decía, pero mi hija no le tiene miedo a las alturas. Por más que yo le dije, ay, cuidado que te vas a caer, pues ella no me está escuchando. Entonces se tiraba. Y cuando yo le hacía así, ella creía que yo la estaba upando y me hacía así. Bien, mamá, bien. Ella creía que era súbete. Es como el cuentico de la ranita. Sí. El otro le decía, no suba, y el otro creía que lo estaba upando. Y ahí fue que subió. Pasó exactamente igual con las alturas con ella, con las actividades de aventura. Cuando una mamá naturalmente cree que su hijo se va a lastimar, ella no entendía y se tiraba con todo. Y en la vida igual con todo lo que pasa, con el bullicio, con todo lo que se dice mal dicho, con todo lo demás. Luego ves un adulto, una casi adulta que escoge qué escuchar. Y eso yo creo que hasta cierto punto mantiene un poquito pura el alma. Ay, sí, qué belleza. Y eso es hermoso, y eso es algo que lo veo y lo celebro en ella, y lo celebro en todo niño que pueda, y toda familia que pueda escoger ese camino. Así que solo nos queda y nos resta, Elaine, decirle a la comunidad dónde encontrarte, cómo consultar tus servicios y cómo recibir esta ayuda experta en casa. Sí. Para cualquier inquietud, ustedes me pueden encontrar en Instagram, Habla con Elaine. Mi teléfono es 809-350-1762. Yo estoy en el Centro Odontológico David Maggiolo. Allí contamos con un equipo capacitado y que tenemos muchísimas ganas de ayudar a más niños con pérdida auditiva y adultos también. Sea que tenga que llevar audífonos o que tenga que ponerse un implante coclear. El doctor Leopoldo Davis es especialista, es uno de los 2 médicos en este país que pone implante coclear. Así que usted tiene la duda, tiene respuestas que no han sido respondidas. Usted puede llamar, hacer una cita, contactarme, que eso es lo primero, aclarar las dudas para saber hacia dónde vamos a ir. Sepan que es un proceso largo, pero muy bonito, y que no basta con ponerle el auxiliar auditivo o el implante. Auxiliar o implante y terapia. Así es. Terapia especializada, terapia auditivo y verbal. Una cosa va con la otra. Si usted nada más pone implante, pone audífono, tiene la mitad del camino solamente. Y está desperdiciando el otro 50%, que es lo que va a garantizar que su
hijo tenga una vida exitosa. Así es. Elaine, muchísimas gracias. Gracias. Un honor, Raquel, como siempre, conversar contigo y traer información relevante, informativa, educativa a la comunidad interactiva que siempre nos escucha. Gracias. Tú sabes Un que esta es tu abrazo. casa, como la de ustedes que estuvieron ahí durante estas 2 horas a través de YouTube, de Instagram, y como siempre nos siguen y nos apoyan en esta programación que diseñamos ya desde hace 5 años para ti. Gracias por la audiencia. Te espero el próximo miércoles, mañana en casa. Aprovecha el tiempo en familia, este día especial, que no solamente sea una manifestación religiosa, sino también una manifestación de unidad familiar, y que puedas conversar con tus hijos, con tu esposa, con tus padres sobre temas importantes que nos atañen a todos. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en un nuevo programa de Mujer Interactiva Radio. Bye bye.